con la duda. Hola Flor, buenas tardes. Bien, entonces, vamos a iniciar con el TPE de la unidad 21 del sistema circulatorio, tanto en técnicos como en odontología. Van a ver que son las mismas preguntas, nada más que, como siempre, para odontología tenemos una opción más. La pregunta 1 dice, el fenómeno de homeostasia es el proceso por el que se frena una hemorragia desde un vaso sanguíneo. Indique cuál de las siguientes opciones usted indicaría como incorrecta. Entonces, para ir analizando una por una, vamos a ir de abajo para arriba. Vamos a empezar con la D. Dice, la trombina activa transforma el fibrinógeno en fibrina. Eso es correcto, es con respecto a enzimas que tenemos para que se produzca la coagulación y evitar que nos desangremos cuando tenemos daños pequeños. C. El primer paso en la hemostasia es la vasoconstricción mediada por los nervios simpáticos y por las serotoninas secretadas por las plaquetas. Eso es correcto. Si se acuerdan, ayer cuando vimos la regulación del corazón, vimos que teníamos el sistema nervioso y que el simpático tenía sensores en los vasos sanguíneos y eso permitía dilatarlos o contraerlos. Entonces, en este caso, como va a reconocer que la presión va a disminuir, lo que hace es contraer los vasos para evitar que sigamos perdiendo sangre o que llegue poca sangre a ese lugar para no perderla. B. La cascada de la coagulación tiene como fin formar fibrina que forma una red y consolida el coágulo. Eso es correcto, sí es durante la coagulación de la sangre tenemos distintas etapas y una de las etapas es esa, que lo que hace es justamente una red, entonces empieza a tapar un poco la superficie y permite que el coágulo o la sangre coagulada se bloquee y de esa forma se formaría un tapón, lo que después nosotros conocemos como costra cuando nos lastimamos. Y el A, que es incorrecta, si todo lo demás ha sido correcto hasta ahora, dice, el primer paso en la coagulación sanguínea es la agregación de las plaquetas en el endotelio dañado. Si eso no va a ser el primer paso, porque el primer paso va a ser la contracción de los vasos, porque de aquí que lleguen las plaquetas hasta el endotelio dañado puede ocurrir mucho tiempo, entonces primero hay una contracción de vasos y uno de los siguientes pasos, quizás no el que es inmediato, pero es la agregación de plaquetas en el endotelio. Y esto permite que evitemos el desangrado. Entonces la A era lo incorrecto porque no es el primer paso. Sí ocurre, pero no en ese orden. La 2. Marca la asociación correcta. Dice A. Aumento de adrenalina me genera un aumento de la frecuencia cardíaca y eso a su vez un aumento del gasto cardíaco y una disminución de la presión arterial. Las tres primeras son correctas, pero el aumento de todo esto va a generar también un aumento de la presión arterial. Entonces, por eso es incorrecta. La B dice una disminución de vasopresina, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el gasto cardíaco. ¿Sí? Estos tres aumentos con respecto a la vasopresina es cuando la vasopresina aumenta. ¿Por qué? Porque la vasopresina tiene como función contraer los vasos sanguíneos, entonces esta contracción de vasos sanguíneos es lo que hace que aumente la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Entonces por eso es incorrecto, porque el aumento de esta vasopresina es la que va a generar estas funciones o estos aumentos. El C dice el factor natriurético auricular disminuye. Cuando disminuye esto, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial y a su vez la frecuencia cardíaca. Esto es correcto, porque lo que hacía el FAN, o el factor natriurético, era ralentizar las contracciones de las aurículas. Entonces, si yo lo tengo elevado, las contracciones van a ser cada vez más lentas, y al ser cada vez más lentas disminuye la presión arterial.
Por lo tanto, cuando hay una baja de esta acción, las contracciones de la aurícula van a ser rápidas o altas y eso hace que la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el gasto cardíaco aumenten. Y con la angiostensina, el aumento de la angiostensina provoca un aumento de la presión arterial, una disminución del gasto cardíaco y aumento del gasto de la frecuencia cardíaca. Esta disminución del gasto cardíaco es lo que es incorrecto, porque en realidad lo que ocurre va a ser un aumento del gasto cardíaco. ¿Dudas hasta acá? ¿Necesitan que veamos algo de vuelta o continuamos? No, profe, continuamos. Bien. Cualquier cosa volvemos. Bien, la pregunta 3 dice, existe una diversidad de sistemas circulatorios en las distintas especies de animales. Podríamos afirmar que la lombriz de tierra presenta varios pares de corazones que impulsan la sangre a un vaso central. Los vasos poseen válvulas para que la sangre no retroceda. ¿Sí? Esto es correcto porque recordémonos que en algunos invertebrados lo que veíamos era que había un engrosamiento de los vasos sanguíneos y esto generaba que tuvieran varios corazones o lo que nosotros consideramos corazones. B. Los peces presentan un circuito simple. Hasta ahí está correcto. Presentan un corazón con una aurícula y un ventrículo. Hasta ahí es correcto. Y la aorta dorsal lleva la sangre de la aurícula a las branquias a oxigenarse. ¿Sí? En realidad va a ser la aorta ventral y a su vez las aurículas no salen del corazón, sino que los que van a salir son los ventrículos. Entonces ahí tenemos esas dos partes incorrectas. C. Las esponjas, moluscos y artrópodos poseen un sistema circulatorio abierto. Las esponjas no van a tener este sistema circulatorio abierto, los artrópodos sí. Entonces ahí tenemos una variedad. Por lo tanto, no es correcta la oración. D. En los anfibios y reptiles, al poseer dos aurículas y un solo ventrículo, la sangre se mezcla, por ende, hasta ahí es correcto, por ende se dirige a los pulmones y al cuerpo, vuelvo a leer que D. En los anfibios y reptiles, al poseer dos aurículas y un solo ventrículo, la sangre se mezcla. Eso es correcto. Por ende, la que se dirige a los pulmones y al cuerpo presentan la misma composición de oxígeno y de dióxido de carbono. ¿Sí? Esta es la parte incorrecta porque sí hay una mezcla, pero la que se dirige hacia el cuerpo predomina el oxígeno y la que se dirige hacia los pulmones predomina el dióxido de carbono. Y esta predominancia o esta diferencia es lo que permite que por difusión los tejidos de estos individuos, la sangre les pase el oxígeno y den sus desperdicios y en los pulmones pasa lo contrario. La sangre deposita el dióxido de carbono y toma el oxígeno. Sí, si se acuerdan, cuando vemos el circuito de aves, de reptiles y anfibios, en el medio del corazón era donde se veía medio difuso, pero en los circuitos se veía o azul o rojo. ¿Sí? Es de forma representativa. 4. Todas las siguientes características respecto del corazón humano son correctas excepto. Entonces estoy buscando la que no corresponde al corazón humano. Dice, la aurícula izquierda recibe sangre oxigenada. ¿Sí? Correcto, porque de la aurícula izquierda la sangre oxigenada pasa al ventrículo izquierdo y va hacia todo el cuerpo. La válvula mitral está ubicada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. También es correcto. La aurícula derecha recibe la sangre desoxigenada a través de las venas cavas, correcto, porque la sangre desoxigenada de la aurícula derecha va a pasar a los ventrículos y de los ventrículos hacia los pulmones. El ventrículo izquierdo impulsa sangre oxigenada hacia el circuito pulmonar. Incorrecto.
no lo va a impulsar hacia el circuito pulmonar, sino que lo va a impulsar hacia el circuito sistémico o mayor, ¿sí? Porque está oxigenada. Y para los de odontología, la válvula tricúspide está ubicada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Esto también sería correcto. Quizás para ayudarlos a asociar, ¿sí? El lado izquierdo de nuestro corazón va a trabajar siempre con sangre oxigenada y el lado derecho siempre con sangre con dióxido de carbono o desoxigenada. Entonces, para hacer una asociación rápida, podemos pensar derecha con D con el dióxido de carbono o desoxigenada. ¿Sí? Entonces hacemos esa asociación rápida. Entonces cuando vemos el derecho, yo sé que ahí está la sangre que está desoxigenada y entonces cuando veo izquierdo o escucho izquierdo, está toda la sangre oxigenada. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No, profe. Bien, entonces, seguimos. 5. El sistema linfático es un sistema paralelo a la circulación sanguínea que transporta la linfa por el cuerpo. Es incorrecto afirmar que. Entonces tengo que buscar lo que no es correcto. A. Los vasos linfáticos presentan válvulas y no forman parte de un circuito continuo. Es correcto porque eran circuitos sin fondo o circuitos cortados, ¿sí? Que no continuaban. La presión alcanzada en el circuito linfático es inferior a la presión oncótica de la sangre. Correcto, ¿sí? Porque el circuito linfático va a tener 20 milímetros por mercurio, en cambio el circulatorio es mucho mayor, el de la sangre. C. Se recuperan aproximadamente 200 gramos al día de proteínas por este sistema, también es correcto. Y D. El fluido intersticial se vierte en la circulación venosa por medio del conducto torácico derecho y de ahí a las venas subclavia derecha. Eso está incorrecto porque en realidad a partir de los conductos linfáticos van a tener conexiones directas hacia las venas subclavia derecha e izquierda, una de cada lado del cuerpo. Y todo es correcto, no era la correcta porque la D ya era incorrecta. 6. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que bombea un ventrículo, izquierdo o derecho, en un minuto y se calcula como el producto de frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Indique la opción que considere incorrecta. Entonces, A. El gasto cardíaco se modifica en base a los requerimientos del organismo, correcto, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo, la misma sangre que necesito, la circulación de la sangre, si corro o me quedo sentado. B. Su valor normal es de 5 litros por minuto, pero en el ejercicio puede llegar a ser varias veces mayor. El gasto cardíaco es aproximadamente igual para ambos ventrículos, eso es correcto. Y D. La presión con la que se expulsa la sangre en ambos ventrículos también es igual. Eso es incorrecto, porque el ventrículo izquierdo, como tiene que llegar la sangre a todo el cuerpo, va a generar mayor fuerza o mayor presión que el ventrículo derecho, que solo tiene que llegar hasta el corazón, hasta los pulmones y volver. Y aumenta al aumentar la frecuencia cardíaca. Eso es correcto porque el gasto cardíaco es directamente proporcional a la frecuencia cardíaca. Entonces, si aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco también aumenta. ¿Dudas? ¿Va quedando más claro? Sí, profe. Bien. Seguimos entonces. Cualquier cosa, me paran, por favor. 7. Con respecto al óxido nítrico, se puede afirmar todo lo siguiente excepto, es decir, tengo que buscar lo que no es correcto. Es producido por células endoteliales de arterias y venas, eso es correcto. Su producción es estimulada por praquidinas, también es correcto. Una vez liberado, difunde inhibiendo a la agregación plaquetaria y además viaja hacia el músculo liso de las arterias. También es correcto. Y D dice, produce vasoconstricción
y esto lo hace por medio de un segundo mensajero que es el GMP. Esta parte sería la parte incorrecta porque en realidad el óxido nítrico no produce una vasoconstricción, sino que produce lo contrario, una vasodilatación. Por eso sería incorrecta y la E no sería correcta porque la D ya es incorrecta. 8. Dice, como usted sabe, si al corazón se lo extrae del cuerpo y se lo mantienen con buen soporte de oxígeno y glucosa, este puede seguir latiendo ya que posee automatismo propio. Si eso es información general, esta pregunta es muy larga, entonces recién ahora es donde me tengo que concentrar un poco más. Con respecto al sistema de conducción eléctrica y estructuras encargadas de generar el impulso cardíaco, marque la opción incorrecta. Entonces yo tengo que pensar en la conducción eléctrica y en las estructuras para el impulso cardíaco. En eso me tengo que concentrar y buscar lo que está de forma incorrecta. Entonces, A. El impulso se genera en el llamado nódulo sinusoide ubicado en la aurícula derecha, propagándose cada potencial de acción gracias a las uniones comunicantes o nexus en los discos intercalados de las fibras auriculares. Correcto. Cuando el impulso llega al nódulo auriculoventricular, experimenta un retraso para que primero terminan de contraerse las aurículas y luego se contraigan los ventrículos. Correcto. Y el C dice, el potencial de acción cardíaco se desacelera considerablemente en el nódulo ventricular, auriculoventricular, cuyas fibras son de diámetro mayor y la demora resultante permite que las aurículas dispongan de tiempo para contraerse por completo, lo cual aumenta el volumen de sangre en los ventrículos antes de que inicie su contracción. ¿Qué es lo que está mal? ¿Sí? La segunda parte está bien, que se va a llegar a una contracción más lenta, pero en realidad no es que el potencial eléctrico cardíaco se desacelera, sino que el nódulo tiene fibras que transmiten el impulso de manera lenta, pero el potencial de acción llega igual, es el mismo potencial de acción, nada más que el impulso lo transmiten las fibras de manera lenta. Entonces, por eso es incorrecto. Y el nódulo auriculoventricular parte del haz de Ellis, el cual luego se divide en dos ramas, al ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y se ramifica por las fibras de Purkinje. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, bien. Seguimos un poquito más entonces. 9. De las siguientes listas, seleccionen los signos que se producen por variaciones en la presión arterial. Es decir, acá nos dan 4 acciones o procesos y nosotros tenemos que indicar cuáles se producen por la variación de la presión arterial. Entonces, ruborizarse por vergüenza, eso sí ocurre por la presión arterial, donde hay un aumento de la presión arterial en esas zonas. 2. Palidecer de miedo. También es con respecto a la presión arterial, pero en este caso es una disminución de la presión arterial. Palidecer de frío. También está relacionado a la presión arterial con la disminución. Y el enrojecimiento de la piel por calor también es una de las características o de las variaciones producidas por la variación de la presión arterial por un aumento de esta variación. Entonces, las 4 eran correctas. Por lo tanto, la opción correcta era la D, todas son correctas. Y vamos al 10. El suero sanguíneo se obtiene extrayendo un determinado volumen de sangre y luego haciendo inducir la coagulación en el mismo. Luego se retira el coágulo formado y el líquido restante se lo filtra para depurarlo de los detritos celulares. Este líquido obtenido es el suero sanguíneo. Si eso es información general. Entonces, ahora empezaría la pregunta. Entre las siguientes opciones, señale cuál será la
la opción correcta es lo que nos está pidiendo, entre la composición del suero obtenido por este procedimiento y el plasma sanguíneo. Es decir, voy a ver diferencias y yo tengo que ver justamente cuál es la diferencia. ¿Sí? ¿Cuál de esas diferencias es correcta? Entonces, A. El plasma posee todos los factores de coagulación menos el fibrinógeno. Falso. ¿Sí? Porque sí posee fibrinógeno. El suero, B, posee solamente fibrinógeno. También es falso porque va a poseer algunos factores de coagulación. C. El suero posee mayor concentración de serotonina y menor cantidad de factores de coagulación porque se consumen en el proceso de obtención del mismo, ¿sí? Dijimos que ocurre un proceso de coagulación mientras que lo formamos, entonces por eso disminuye la cantidad de factores de la coagulación, pero tiene, no es que no tiene. Entonces, D, el plasma solo contiene serotonina, es incorrecto porque también tiene factores de coagulación. Y por último, el plasma contiene mucha serotonina y pocos factores de coagulación, es incorrecto. Eso sería una característica del suero, porque el plasma sí tiene muchos factores de coagulación y eso es lo que permite que no nos desangremos cuando nos lastimamos. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Vamos a la 11. Dice, sobre las capas del corazón, marque la opción correcta. Entonces, A. La capa media del corazón, el miocardio, tiene el mismo espesor en las 4 cavidades cardíacas. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque las aurículas, como no generan tanta presión, tanta fuerza, son más finas que los ventrículos. Y a su vez, el ventrículo izquierdo genera más fuerza para la contracción, para la eliminación, perdón, no eliminación, salida de la sangre del corazón. Entonces, como genera más fuerza, sus paredes son más gruesas que la del lado derecho. Entonces, eso sería incorrecto. B. El endocardio es la capa del corazón que se encuentra en contacto con el líquido pericárdico. Incorrecto, porque el endocardio es la capa más interna del corazón, por lo tanto está en contacto con la sangre. Y el líquido pericárdico, que era lo que estaba rodeando al corazón desde afuera, entonces no está en contacto, sino que va a estar con el epicardio. Perdón. C. El miocardio es un músculo liso. Falso. El miocardio es músculo cardíaco. Esa es la definición. Es un músculo estriado, cardíaco. Es cardíaco porque es puntualmente en el corazón y solo en el corazón. D. El pericardio visceral corresponde al epicardio. Eso es correcto, ¿sí? De las estructuras más externas pertenecía al epicardio. Y todas son correctas, no era correcto. Y por último, la 12, con respecto al plasma, indica la opción incorrecta. Entonces, los iones, moléculas orgánicas e inorgánicas van disueltas en el plasma. Correcto. B, el oxígeno va disuelto en el plasma. Incorrecto. El oxígeno va en las células, células rojas, en los glóbulos rojos. ¿Sí? Por eso es importante el hierro y la proporción de glóbulos rojos para la oxigenación de nuestro cuerpo. C. Si elimino del plasma el fibrinógeno y los factores de coagulación, me queda suero. Correcto. Dentro de las proteínas plasmáticas que viajan en el plasma se encuentra la albúmina. ¿Sí? También es correcto. La podemos encontrar también, por ejemplo, en el huevo. Y las albúminas intervienen en la presión oncótica. La presión oncótica era la que estaba determinada por las proteínas de la sangre. Entonces, si la albúmina es una de las proteínas de la sangre, va a intervenir en la presión oncótica. ¿Alguna duda? No, profe. Ahora sí me queda. ¿Ahora quedó más claro, Martín? Sí. Perfecto. ¿Vale?